Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos oyentes, al espacio de la historia maravillosa. Hoy exploraremos una obra que nos transporta a un mundo de magia, realidad y revolución. En el corazón de Haití, una novela donde la historia y lo fantástico se encuentran para mostrarnos cómo el poder, la fe y la esperanza se entrelazan en un entorno de lucha y opresión. Estoy hablando de nada más y nada menos que El reino de este mundo, escrito por Alejo Carpentier. En este episodio profundizaremos la importancia del autor para la cultura hispanoamericana. También hablaremos sobre los personajes y su corriente literaria que hacen de esta obra una experiencia literaria única. Y finalmente, para terminar, lo vamos a relacionar con la violencia familiar y del entorno. Y para acompañarnos en este análisis están presentes el día de hoy Damaris Quispe, Erickson Farfán, André Loa, Jainer Valdera, Fabián Salvatierra y por supuesto yo, Messi Acuña. Bueno, antes que nada, hay que conocer un poco más sobre el gran autor. Saúl, ¿podrías contarnos un poco más sobre él? Bueno, Damaris, Alejo Carpentier fue un escritor cubano y una figura clave en la literatura latinoamericana del siglo XX. Nació en 1904 en La Habana y falleció en 1980 en París. Es famoso por su concepto de lo real maravilloso, una mezcla de lo mágico y lo real en un contexto latinoamericano. Su legado es fundamental para la literatura hispanoamericana. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nunca había escuchado sobre eso. A ver, cuéntame un poco más. Seguro que fue una persona muy influyente en aquella época. Exacto. Además de escritor, Carpentier fue un apasionado de la música, lo cual influye en el ritmo de su prosa. Con su estilo, abrió camino a otros autores del boom latinoamericano, y su legado sigue siendo fundamental en la literatura hispanoamericana. Y además de esta gran obra literaria, ¿qué otras obras ha escrito? Yo, Damaris, tengo la respuesta. Algunas obras de Alejo Carpentier son Los Pasos Perdidos, La Guerra del Tiempo, El Siglo de las Luces, Concierto Barroco, El Viaje de la Semilla y La Consagración de la Primavera. Son algunas de sus obras que escribió Alejo Carpentier. Uy, se me acaba de ocurrir una pregunta. A ver, Messi, tú que has leído la obra, ¿cuál es la importancia de Carpentier para la cultura hispanoamericana? Alejo Carpentier es crucial para nuestra cultura porque en el reino de este mundo explora lo real maravilloso en América Latina, a través de la cual la historia de la revolución haitiana resalta temas de opresión, lucha y mezcla cultural, dando voz a personajes marginados y redefiniendo la identidad latinoamericana, así inspirando a futuros escritores y contribuyendo al desarrollo del realismo mágico en la literatura hispanoamericana. Y tú, Salvatierra, tú que estás con ganas de hablar, a ver, dinos o cuéntanos un poco sobre la corriente literaria. ¿Qué caracteriza a esta obra? Claro, Damaris, te lo diré así de directo. Esta novela se inscribe en el realismo mágico, una corriente que combina elementos realistas con situaciones fantásticas. En sí, Carpenter va más allá y propone lo real maravilloso. La idea es que lo mágico no está separado de la vida real, sino que es parte de la identidad latinoamericana. La obra integra magia, creencias y cultura africana que conviven con la historia y política de la región. ¿Y los personajes, Damaris? ¿Qué me puedes decir sobre ellos? Bueno, el reino de este mundo nos da una galería de personajes tan profundos como el contexto en el que están. Uno de los principales es Tinoel, un esclavo de origen africano en una plantación haitiana. Tinoel es especial, ¿sabes, Loa? Es alguien que, a pesar de las adversidades y de vivir en un contexto opresivo, se aferra a sus raíces y su cultura. Él representa la resistencia y el orgullo de su identidad africana, esa que no pierde aunque todo a su alrededor cambie. Es algo fascinante, la verdad. Además de ello, es un testigo de primera mano de las revoluciones y de las luchas que se dan en Haití. Sí, Tinoel es fascinante, porque no solo es testigo, sino que también se convierte en una figura mística en la novela. De alguna forma, es como si llevara la historia y el espíritu de su gente en sus hombros. Exacto. Luego tenemos a Macandal, otro personaje importantísimo. Él es como un líder espiritual para los esclavos, alguien que les enseña que la libertad es posible y que inspira una rebelión. Y algo en especial en él, ¿sabes, Loa? Es que Carpentier
lo representa casi como algo sobrenatural, alguien que es capaz de transformarse en animales y que representa el poder de vudú y de la cultura afrocaribeña. Cuando Macandal muere, deja una huella indeleble, porque los esclavos nunca pierden la esperanza de que un cambio pueda suceder. Ah, Macandal es como un símbolo de esperanza y de la magia que los conecta con sus ancestros, ¿verdad? Así es. Y después está Henry Christophe, que comienza como cocinero en la plantación y termina convirtiéndose en el rey de Haití. Lo interesante es cómo Carpentier muestra que aunque Christophe alcanza el poder, no es capaz de liberarse de las mismas estructuras de opresión, termina volviéndose un dictador, casi repitiendo las prácticas de los colonizadores que tanto odió en el pasado. A través de él, Carpentier nos muestra cómo el poder puede corromper a una persona. Es verdad, Cristo pasa de ser esclavo a opresor. Es como si a pesar de la liberación quedara atrapado en un ciclo de violencia y autoritarismo. Es un personaje complejo. Claro, y no podemos olvidar a Bookman, el sacerdote vudú que también fue un líder importante en la rebelión de los esclavos. Bookman representa esa fuerza espiritual que empuja a la comunidad a luchar por la libertad y su presencia en la obra reafirma el poder de la cultura vudú y cómo esta espiritualidad unifica e inspira a los esclavos a resistir. Así es, cada personaje aporta una visión única de la historia de Haití, ¿no? Como si cada uno encarnaran diferentes facetas de la lucha por la libertad y la identidad. Totalmente, Loa. Carpentier utiliza estos personajes para tejer una historia sobre la resistencia, el poder y el realismo mágico. A través de Tinoel, Macandal, Henry Christophe y Bookman, vemos cómo los eventos históricos se vuelven maravillosos y trágicos al mismo tiempo. Son personajes tan vivos, tan complejos, que pareciera que llevan dentro de ellos la esperanza y los sufrimientos de generaciones enteras. Interesante. ¿Y cómo se desarrolla la historia? A ver, Saúl, deleítanos sobre esta obra. Sí, justo. La historia está ambientada en Haití, en el siglo XVIII, durante la Revolución Haitiana. Básicamente cuenta cómo los esclavos africanos se rebelan contra los colonos franceses para lograr la independencia en 1804. La novela sigue a un personaje llamado Tinoel, que es un esclavo. A través de sus experiencias vemos cómo era la vida en esa época. La brutalidad de la esclavitud, la opresión de los colonos y la vida cotidiana de los esclavos. Entonces, Tinoel es como un líder de la región o algo así. Fabián, ¿podrías aclararnos eso? Claro, con mucho gusto. Él no es un líder en sí, pero presencia todo lo que ocurre y forma parte de esa lucha. La historia lo sigue a él y a personajes históricos como Macandal y Bookman, que lideran levantamientos y actos de resistencia. ¿Y cómo cuenta Carpentier esa historia? ¿Es un relato histórico o tiene un toque especial? Justamente, Carpentier usa algo que él llama lo real maravilloso, que es como una mezcla entre lo mágico y lo real. Por ejemplo, describe eventos sobrenaturales y rituales vudú, como si fueran parte de la vida cotidiana de los esclavos, resaltando su cultura africana. Ah, entonces no solo es un relato histórico, también tiene un toque mágico. Sí, y eso le da una perspectiva única. Es como si la magia y la religión fueran una forma de resistencia para los esclavos, algo que les da identidad y esperanza frente a tanta opresión. Entonces, en resumen, la historia se centra en la lucha de los esclavos haitianos por su libertad. Exacto, es una reflexión profunda sobre la lucha por la libertad, la resistencia y cómo los ciclos de opresión y violencia se repiten. A través de los ojos de Tinoel, Carpentier nos muestra ese proceso desde el sufrimiento de la esclavitud hasta el deseo de justicia y la búsqueda de una identidad propia. Parece una historia bastante poderosa. Lo es. El reino de este mundo nos recuerda que detrás de cada lucha por la libertad siempre hay historias de resistencia y esperanza. Es una obra que mezcla historia y magia para capturar la esencia de un momento clave en la historia de América Latina. Interesante. Para ir culminando este podcast, Messi, ¿a qué conclusión podríamos llegar? El reino de este mundo nos deja una poderosa reflexión sobre la resistencia, la identidad y la lucha por la libertad, a través de sus personajes y el uso de lo real maravilloso. Alejo Carpentier logra capturar la esencia de una historia cargada de magia y realidad, mostrando cómo el poder y la opresión marcan la vida de los pueblos latinoamericanos. Esta obra nos invita a mirar el pasado y a reflexionar sobre los ciclos de violencia y esperanzas de nuestras sociedades.
¡Wow! ¡Qué profundo, Messi! Se ve que lo interiorizaste mucho. Me encantó. A ver, Jainer, respóndenos a esta pregunta. ¿Cómo podríamos relacionarlo esta obra con la violencia? La novela no se centra exclusivamente en la violencia, pero aborda temas de opresión, revolución y poder, todos relacionados con el entorno violento. Exacto, Jainer, y va más allá, la verdad. Muestra la violencia como una herramienta de control. Los poderosos, como los colonizadores, la usan para mantener su dominio. Ahí tenemos la trata de esclavos y la represión violenta de los levantamientos. Y está el tema de la resistencia y la revolución. Personajes como Macantal y Butman lideran estos levantamientos contra la opresión, lo que desata una serie de enfrentamientos violentos. Así es, Jainer. Incluso ilustra cómo la violencia genera más violencia, atrapando a todos en un círculo destructivo. Claro, Damaris, y eso desata una espiral que no solo afecta a la sociedad en su conjunto, sino que deja cicatrices profundas a los individuos, tanto físicas como emocionales. Los personajes cargan con el trauma, desesperación y la búsqueda de la libertad. Bueno, Jainer, sí tienes mucha razón. En resumen, el reino de este mundo no solo narra una historia de lucha y opresión, nos hace reflexionar sobre cómo la violencia es un ciclo que se repite y cómo la búsqueda de justicia y libertad es esencial para romperlo. Sí, definitivamente. Es una obra que nos invita a mirar el pasado y cuestionarnos sobre el ciclo de violencia y esperanza en nuestra sociedad. Bueno, ya llegamos a nuestro fin. Gracias a todos por acompañarnos y no olviden seguirnos para seguir escuchando la historia maravillosa y activen la campanita. No se pierdan los demás análisis y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao. Bye.